¿El Grinch es un villano o simplemente es incomprendido? Dentro de un copo de nieve, debajo de encima de la montaña, se encuentra el pueblo de Villaquién, un pueblo donde la Navidad no es solo una fecha del calendario, sino el eje que mueve a toda la comunidad. Sus habitantes, los quien, se entregan a frenéticos preparativos, ventanas decoradas con póster festivos, aguinaldos acompañados por bandas musicales y calles repletas de luces, compradores y ruido. Para ellos, la Navidad es la celebración más importante del año y se vive con entusiasmo colectivo. Las tiendas abarrotadas se refleja el caos propio del consumo. Entre ese ambiente, Lou, quien revisa su lista de regalos mientras su hija Cindy le pregunta si no crees que ha gastado ya lo suficiente. La respuesta es inmediata. Ese es el espíritu navideño. Minutos después, un anuncio de un 99% de descuento en 5 minutos desata una escena de histérica colectiva que expone hasta qué punto la celebración se ha convertido en competencia y exceso. Pero al norte de Villaquién, lejos del bullicio, habita una figura que rompe con la armonía del pueblo, el Grinch. Aislado en lo alto de la montaña, este ser verde, peludo y amargado observa desde su cueva. Cuando Stu y Drew, hijos de Lou, deciden ir a provocarlo, el Grinch responde con una broma macabra que destina a asustarlos. Lo que parece un monstruo termina siendo más su perro, cuyos ladridos basta para ahuyentar a los niños. Nadie en el pueblo sabe con certeza por qué el Grinch odia tanto la Navidad, pero su figura genera miedo y rechazo automático. En la víspera navideña, el Grinch desciende al pueblo y se mezcla entre los quien. Al mismo tiempo, Cindy expresa una inquietud que pocos se atreven a formular. Siente que en Villaquién se está perdiendo el verdadero significado de la Navidad, preocupándose más por los regalos, decoraciones y fiestas que por las relaciones humanas. La conversación se interrumpe cuando Stu y Drew gritan que han visto al Grinch. El nombre basta para sembrar el pánico. El alcalde Augusto, quien interviene de inmediato y recuerda a Lou la importancia de esa fecha, la milésima celebración jubilar del pueblo, citando el libro de los quien insiste que en esta época debe ser cuidada y atesorada por todos y exige saber si sus hijos fueron a provocar al Grinch. Lou niega los hechos, aunque silencia a sus hijos cuando intenta hablar. Cindy, confundida, pregunta por qué nadie quiere hablar del Grinch. Su padre responde señalando su buzón vacío. No hay cartas para él en Navidad, para los quien eso basta para definirlo como alguien indigno de la celebración. Poco después, Cindy es enviada al cuarto de atrás para dejar una carta sin saber que allí se encuentra con el Grinch, llenando sobres para enviárselos a los demás. El encuentro es inevitable. La niña cae accidentalmente entre los regalos y queda atrapada, marcada como si fuera un paquete más. Pide ayuda, pero el Grinch finge indiferencia y se marcha. Convencido de haber hecho lo correcto, sin embargo, más lo muerde obligándolo a regresar. En el último instante, el Grinch salva a Cindy. El acto lo desconcierta. Molesto, intenta justificarse mientras Cindy le agradece. Incómodo ante ese gesto, el Grinch reacciona con ironía, asegura que estaba mal empacada y la envuelve con el papel de regalo. Cuando Lou llega, Cindy intenta explicar lo ocurrido, pero su padre absorto en la lógica de la Navidad comercial. Cree que solo estaba practicando el arte de empacar regalos. En la mente de Cindy queda sembrada una pregunta más importante de todas. Si el Grinch no está malo, ¿por qué la salvó? Quizás no sea tan cruel como dicen, quizás algo le ocurrió, quizás detrás del rechazo hay una herida. El Grinch es un ser que aterroriza a todo un pueblo. Con solo mencionar su nombre, se convierte casi en una figura mitológica, con esos miedos con los que muchos crecimos, pensando que podía aparecer en cualquier momento. La diferencia es que el Grinch sí existe, no como la leyenda, sino como una presencia real dentro de la historia de esta película. Alguien capaz de incomodar y dañar la felicidad de un pueblo entero que ama la Navidad, mientras él la detesta profundamente. Durante gran parte del relato no nos explica por qué odia la Navidad, solo vemos el resultado: rechazo, aislamiento y rabia. Incluso cuando ayuda a la niña, su reacción es incómoda, torpe, casi violenta. No está acostumbrado a hacer ni el bien ni recibir gratitud. Para él, la bondad no es un regalo seguro, y eso no es tan lejos de la vida cotidiana. Todos conocemos a alguien que odia la Navidad, alguien que evita celebraciones, cumpleaños, reuniones familiares o incluso el amor. No porque sea malo, sino porque esas fechas y emociones despiertan recuerdos que duelen. A veces una tragedia grande, otras o algo que parece pequeño para los demás, pero que dejó
una herida profunda. El Grinch representa a esas personas que aprendieron a protegerse alejándose, que prefirieron el ruido de rechazo antes que el silencio de la tristeza, personas que no odian la felicidad de otros, sino que no saben cómo convivir con ella sin que les duela. La historia nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces juzgamos a quienes se aíslan sin preguntarnos qué los llevó hasta ahí. Preferimos convertirlos en villanos antes que reconocerlos como personas rotas. Luego Cindy canta una canción que resuena con una denuncia silenciosa. Se pregunta dónde ha quedado la Navidad, señalando que la celebración ha perdido sus conexiones humanas, sus brazos y su sentido más profundo. No es un villancico más, es una crítica directa a un pueblo que confunde la alegría con ruido y el consumo con afecto. Mientras tanto, el Grinch regresa a su cueva cargado con toneladas de basuras desechada por los quien, observando los retos, lanza una frase que revela su mirada sobre el mundo. Lo que para algunos es basura, para otros es fragancia. La escena expone una contradicción incómoda. Quienes se consideran defensores de la Navidad producen más desprecio que gratitud. En su hogar, aislado del resto del mundo, se revela la verdadera condición del Grinch. Su corazón es 2 tallas más pequeño de lo normal. Vive únicamente acompañado de su perro más, en un espacio caótico que refleja su estado emocional. Hablando consigo mismo, afirma que no necesita salir allí, que tiene toda la compañía que requiere. Su alimento es apenas una botella de piedra, que consume más por aburrimiento que por hambre, dejando entrever una soledad profunda que contradice su fachada de dureza. Luego Cindy, movida por la curiosidad y por la necesidad urgente de respuestas, Cindy decide salir al pueblo a entrevistar a los quien, con la grabadora de su padre. No está dispuesta a retroceder ni un paso. Quiere saber quién es realmente el Grinch y por qué detesta tanto la Navidad. No se conforma con rumores, busca el origen. 2 mujeres le cuentan una historia que el pueblo ha preferido callar. El Grinch llegó a Villaquien una Nochebuena acompañado por un viento extraño que sopló durante la celebración. Fue al día siguiente cuando se dieron cuenta de que había nacido. Desde el inicio supieron que era diferente, especial. Fue adoptado por 2 mujeres que lo criaron con cuidado. Aunque mostraba cierta resistencia a la Navidad, no era antipático ni malicioso. En la escuela, durante un intercambio de regalos, el Grinch se mostraba tímido, poco interesado en socializar. Estaba enamorado de Martha May, la niña más guapa de la escuela, quien correspondía a sus sentimientos. Sin embargo, ella era novia de que hoy es alcalde, quien celoso encabezaba las burlas hacia el Grinch por su apariencia y por el vello que lo hacía diferente a los demás. Por primera vez, el Grinch experimentó el espíritu navideño cuando decidió construir un adorno en forma de ángel como regalo para Marta. Intentó afeitarse para mejorar su aspecto, recordando las burlas de sus compañeros, quienes se reían diciéndole que con solo 8 años ya tenía barba. Al día siguiente apareció en la escuela con una bolsa en la cabeza y el rostro lleno de cicatrices. A pesar de entregarle el regalo a Marta, todos sus compañeros, excepto ella, se burlaron de él. La humillación fue definitiva. Enfurecidos, el Grinch declaró su odio hacia la Navidad y destruyó los regalos presentes y huyó a lo alto de la montaña. Desde entonces ha vivido en esa soledad. Esa fue la última vez que quien lo vieron, fuera cual fuera la razón, sus zapatos, su corazón o las heridas que nunca sanaron. El Grinch quedó atrapado afuera, en la cima de la montaña, dedicando su vida a odiar aquello que un día intentó amar. Aquí ya entendemos todo por qué el Grinch se alejó de la sociedad. No fue por maldad ni por cansancio, decidió irse lejos de todos y terminó odiando la Navidad, porque fue precisamente en ese espacio donde más lo hirieron. Todo comenzó con su aspecto físico, cuando las burlas se volvieron constantes y el bullying pasó de ser un juego cruel a una manera permanente, algo que él ni supo ni pudo tolerar. Pero hay un detalle aún más profundo. El Grinch nace en la víspera de Navidad y desde ese momento solamente ha recibido golpes. No llega al mundo rodeado de amor, sino de rechazo. No conoce a sus padres biológicos y crece adoptado por 2 mujeres que, aunque intentado cuidarlo, no lograron protegerlo del desprecio extremo. El amor paterno y maternal, ese refugio que muchos damos por sentado, nunca fue algo firme en su vida. Cuando por fin siente algo real por alguien, una chica le importa de verdad, tampoco encuentra defensa ni apoyo. El silencio de ella duele tanto como las burlas de los demás. Ahí el Grinch aprendió una lección equivocada, pero comprensible, que es mejor alejarse antes de volver a ser humillado. La soledad
soledad se convierte en un escudo, aunque él mismo admita que está cansado de ella. En el fondo, el Grinch no está malo, está herido, no odia a las personas porque sí, responde al desprecio con distancia. Lo juzgaron por su apariencia, no por su corazón, y eso empuja cada vez más lejos. Esa historia no es ajena a nosotros, pasa todos los días. El Grinch nos recuerda que muchas veces las personas más frías no son las más crueles, sino son las más cansadas de ser rechazadas. Y detrás del aislamiento casi siempre hay alguien que solo quería ser aceptado. Un día antes de Navidad, Cindy tiene una idea que para muchos resulta impensable, casi lunática. Durante las nominaciones de Villaquién, el alcalde pregunta si existe alguna propuesta. En medio del silencio, Cindy pronuncia un nombre que desata el pánico colectivo: el Grinch. El pueblo entra en un estado de histérica inmediata. El alcalde responde citando el libro de los Quién. Término grinchesco se debe aplicar cuando el espíritu de la Navidad llegue a faltar. Luego lanza la pregunta clave: si realmente cree que el Grinch puede ser el señor Júbilo. Cindy no retrocede, utiliza el mismo libro para responder. Sin importar lo diferente que sea, un Quién siempre será bienvenido. La sala se queda sin argumentos. Cindy remata con una reflexión que incomoda. El señor del júbilo no es quien más regalos tiene, sino quien más necesita afecto. Y para ella es quien es el Grinch. Si el pueblo cree ser digno de llamarse Quién, entonces debe aprobarlo. Sin embargo, hay un reto mayor: lograr que el Grinch baje de la montaña. Mientras tanto, en lo alto, el Grinch duerme cuando una canción navideña comienza a sonar. Medio dormido, la canta, se da cuenta de lo que ocurre, despierta enfurecido y comienza a hacer ruido por toda la cueva para ahogar cualquier melodía navideña. Afuera, el viento azota con una fuerza. Un solo tropiezo podría ser fatal. Sin invitación alguna y desafiando el peligro, Cindy avanza hasta la cueva del Grinch. Tocando la puerta, nadie responde. Decide entrar cara a cara con el Grinch. Intenta asustarlo, pero no logra. Hace movimientos desquiciados, exagerados, pero Cindy no siente miedo. Para ella, el Grinch no es una mala persona. Cindy le explica el motivo de su visita e invitarlo a ser el señor del júbilo. El Grinch se burla y rechaza la propuesta. Ella insiste y reconoce que él detesta la Navidad, pero plantea la posibilidad de que todo sea un malentendido. Confiesa incluso que ella misma ha tenido dudas sobre la celebración. Le pide que acepte el premio. La palabra premio detiene al Grinch. Su orgullo despierta su interés al saber que recibirá uno. Se burla diciendo que el pueblo está lleno de perdedores y nota que el alcalde no se sintió feliz con su elección. Cindy añade un detalle decisivo: Marta estará presente y lo verá como un ganador. Eso termina de convencerlo. El Grinch acepta asistir. Le dice a Cindy que su presencia le recuerda a un Grinch más joven, más convencido, y que tal vez esa forma de ver la vida podría haberlo cambiado. Sin embargo, todo resulta ser una trampa. Abre la compuerta y Cindy cae por un hoyo. La lleva directamente al pueblo. Ella grita no de ira. El Grinch observa, pero más su único perro lo mira con ternura, obligándolo a ceder. Al anochecer llega el momento de la entrega del premio. El Grinch no aparece. El alcalde aprovecha para lanzar sarcasmos sobre su ausencia. Mientras tanto, el Grinch lucha consigo mismo, su ego, su orgullo, el temor de que todo sea una burla. Finalmente decide presentarse. Su entrada es triunfal. El pueblo queda en shock al verlo después de tantos años. Quienes lo criaron lo abrazan, lo suben al sillón del júbilo, lo celebran, le dan pastel, lo hacen bailar en la conga navideña y participa en actividades festivas. Marta aplaude discretamente. Por un momento, el Grinch se siente aceptado, querido, en confianza. Todo se rompe durante el intercambio de regalos. El alcalde, con su habitual maldad, le entrega una afeitadora. El objetivo despierta recuerdos dolorosos de su infancia. Y para rematar, el alcalde le propone matrimonio a Marta con un anillo de diamante y promete regalarle un auto último modelo comprado con el dinero del pueblo. El Grinch, furioso, raya el vehículo y estalla. Denuncia lo que siempre ha visto: una Navidad basada en regalos, avaricia y ostentación. Diamantes, palos de golf, caprichos que se compra solo para desecharse. Asegura que no quiere causar problemas, pero llama a la Navidad del pueblo absurda y vacía. Antes de irse, recuerda una tradición que considera significativa. El muerdalgo de Villaquién lo utiliza para humillar al alcalde, afeitándole la cabeza y dejándolo sin cabello. Luego prende el árbol de Navidad y se marcha en su vida. Roba un carril, provoca un accidente, genera explosiones y deja varios lugares
faroles encendidos. Al final, el alcalde se dirige a Cindy con decisión, afirma que jamás debieron permitir que el Grinch estuviera allí, debieron de tener una Navidad, pero sin él. El Grinch creció cargando varios traumas, sobre todo su niñez. Aquel momento de humillación pública lo marcó para siempre. Ya entendemos que su enojo con la Navidad no nació del odio gratuito, sino por haber sido juzgado por su aspecto físico y de que esas heridas se produjeron precisamente en una fecha que para otros significa amor y unión, pero para él la Navidad solo quedó asociada al dolor. Desde ese entonces ha tenido que luchar constantemente con su enojo, su ego y su orgullo, no porque quisiera ser así, sino porque es la única forma que encontró para no volver a sentirse vulnerable. En el fondo, el Grinch no es un villano, no es un recuerdo que todavía duele, una herida que nunca terminó de cerrar. Por eso, todo lo que le huela a Navidad le genera rechazo, y esto pasa mucho en la vida real. Hay personas que odian la Navidad, que no se sienten con esos días más hipócritas del año, días donde se habla de amor, pero se evita el abrazo, donde se reemplazan las conversaciones pendientes con regalos caros, donde se intenta compensar la ausencia emocional con un obsequio envuelto en papel bonito. Por ejemplo, lo que el Grinch necesitaba nunca fue un regalo, era un afecto real, era una prueba de amor sincera, algo que nunca tuvo. Cindy entiende esto. Antes, los adultos, al conocer su historia, comprende que no todo fue como el pueblo lo contó, que muchas veces lo que llamamos maldad solo es un malentendido que nadie quiso escuchar. También descubre que hay personas que lo que quisieron en silencio, como Marta, pero que nunca se atrevieron a defenderlo cuando más lo necesitaba. Y ahí está el punto donde Cindy y el Grinch piensan igual. Ella ve que el verdadero significado de la Navidad se está perdiendo porque la gente se preocupa más por los regalos que por las relaciones humanas. Él lo siente desde el dolor, ella desde la empatía. Dos miradas distintas que llegan a la misma verdad. Después del caos provocando en la celebración, el Grinch se siente satisfecho, cree haber arruinado la Navidad. Sin embargo, desde lo alto de la montaña observa algo que lo desconcierta. Los quien continúan celebrando. Ha levantado un árbol de reemplazo y se preparan para el siguiente día, convencidos de que abrirán sus regalos, escucharán el ruido de los instrumentos musicales y compartirán la comida festiva que tanto ama el pueblo y tan detesta el Grinch. Ese pensamiento lo enfurece, maldice a los quien y se promete poner a fin la alegría que años tras años ha tenido que soportar. Debo detener la Navidad, se dice con urgencia, pero no sabe cómo hacerlo, ni siquiera más se salva de su enojo. Al ver que su perro baila al ritmo de una canción navideña, lo expulsa de la cueva gritándole que se está gozando la vida. Es entonces cuando una idea cruel y macabra toma forma en su mente. El Grinch comienza a coser gorros y sacos de Santa Claus, se confecciona un disfraz, construye un trineo motorizado y disfraza a más como reino. En un invento tan dudoso como peligroso, se dirige a Villaquién. Al llegar, encuentra el pueblo completamente oscuro. Todos duermen sin sospechar nada. El falso Santa inicia su recorrido por la primera casa. Entra por la chimenea con un saco vacío, decidido a llenarlo. En la casa de Cindy, libera unos pajaritos para que se coman las medias navideñas y comienza a robar los regalos. Va a la nevera, se lleva el banquete completo y antes de irse arranca el árbol de Navidad. En ese momento una voz tierna lo detiene. Cindy ha despertado, le pregunta a Santa Claus qué hace con su árbol. El Grinch, hábil y mentiroso, improvisa una explicación. Dice que llevará una parte al Polo Norte para repararlo. Cindy le pregunta si la Navidad tiene algún objetivo. El Grinch responde con cinismo, pensando en venganza, pero recuerda su papel y le dice que se trata de regalos. Logra engañarla, pero antes de irse, la niña le hace una petición inesperada: que no se olvide del Grinch. Dice que sabe que es gritón y malvado, pero crees que es muy tierno. El Grinch se detiene y le pregunta si realmente cree eso. Cindy responde que sí. Aún así, no se detiene. Vacía la casa por completo y continúa robando cada vivienda de Villaquién, llevándose hasta lo más mínimo, con el trineo cargado de regalos, adornos y símbolos navideños. El Grinch asciende a la cima de la montaña con la intención de destruirlo todo. Cree que esta vez ha terminado con la Navidad. Al amanecer, Villaquién se despierta en silencio, no hay regalos. El alcalde furioso culpa al Grinch de haber arruinado la Navidad. Augusto arremete contra Cindy, acusándola de haber provocado todo por escuchar y espera que se sienta orgulloso de lo ocurrido.
Lou, el padre de Cindy, interviene, defiende a su hija con firmeza. Dice que si ella no está orgullosa, él sí lo está. Y explica algo que el pueblo había olvidado. Nadie puede acabar con la Navidad porque no se trata de regalos ni de competencias de luces. Es exactamente lo que Cindy ha intentado decir todo el tiempo. La Navidad, afirma Lou, consiste en estar junto a sus seres queridos, no en adorno ni consumo. Para él no falta nada porque tiene a su familia. Aquí se entiende algo que a muchos nos pasa sin darnos cuenta. La Navidad se convierte en una carrera de compras. Todos corren detrás de regalos, descuentos y apariencias. Al final, Lou termina comprendiendo lo que su hija le decía y se da cuenta de que su hija Cindy llevaba la razón cuando le decía que ellos se volvían locos comprando cosas navideñas, mientras el afecto navidad se estaba perdiendo en esos mismos días. Si es una fiesta, debería ser en familia, no filas interminables ni centros comerciales llenos. Y no deja de ser irónico que quien transmite ese mensaje sea una niña. A veces los adultos están ocupados cumpliendo tradiciones que olvidan el sentido real de celebrarlas. El alcalde, por supuesto, no está de acuerdo y tampoco sorprende. Como político le interesa que la gente compre, que gaste, que genere impuestos. Para él, la Navidad es un evento, no encuentro. En ese contexto aparece el Grinch. Su decisión de robar los regalos y tratar de destruir la Navidad no nace del corazón, nace de la venganza. Su intención original no es por hacer daño por maldad pura, sino responder a una herida emocional que nunca sanó. Él no roba porque disfrute ver a sufrir a otros, roba porque quiere que los demás sientan lo mismo que él ha sentido toda su vida. El Grinch no odia la Navidad porque sí, odia lo que representa para él: la exclusión, humillación, recuerdos que duelen. Por eso pensamiento es simple pero profundamente humano. Y eso también pasa en la vida real. Hay personas que cuando están rotas por dentro no buscan sanar, sino igualar el dolor. No porque sean malas, sino porque no aprendieron otra forma de expresar lo que sienten. Y ahí vamos con lo mismo. El Grinch no intenta destruir la Navidad, intenta vengarse de una versión del mundo que nunca fue amable con él. Luego intenta empujar el trineo cargado de regalos hacia el borde de la montaña. El Grinch escuchó música navideña. No era un sonido triste ni derrota, sino un canto de alegría en Villaquien. Los habitantes se tomaban de las manos y cantaban alrededor del árbol, demostrando que su espíritu navideño seguía intacto. Fue en ese instante cuando el Grinch comprendió que no había impedido la llegada de la Navidad, porque la Navidad ya estaba allí, sin regalos, sin pasteles, sin adornos, los quienes seguían celebrando. La escena lo desconcertó. Se preguntó cómo podían seguir amando la Navidad si no tenía nada de lo que él había robado. Entonces pensó en algo que nunca antes se había permitido considerar. Tal vez la Navidad no vive en las tiendas, tal vez significa algo más. En ese espíritu, su pequeño corazón comenzó a crecer, haciéndose 3 veces más grande. No era un ataque, era una sensación olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, el Grinch estaba sintiendo amor. Un fuerte viento sacudió a la montaña y el trineo estuvo a punto de caer. El Grinch reaccionó de inmediato, subió al trineo y utilizó toda su fuerza para evitar la caída. Fue entonces cuando descubrió que Cindy estaba allí, dispuesta a pasar la Navidad con él. Al ver en peligro, el Grinch entró una fuerza aún mayor y logró levantar el trineo. Transformado, descendió con el trineo hacia Villaquien junto a Cindy. Al llegar, pidió perdón por sus actos y se entregó por haber robado la Navidad. Sin embargo, los quien aceptaron sus disculpas y lo perdonaron. A pesar de las protestas del alcalde, en ese mismo momento Marta devolvió el anillo y rechazó la propuesta de matrimonio del alcalde, declarando su amor por el Grinch. El pueblo cantó unido, devolviendo la música navideña al aire. El Grinch restituyó los juguetes y la comida del festivo, devolviendo todo lo que había tomado. Ya reformado, el Grinch celebró el banquete de Navidad junto a los 100 en su propia cueva. Esta vez fue él quien trichó el asado, cerrando la historia no con regalos, sino con comunidad, perdón y sentido.